Amén. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias en esta hora por tu presencia y por tu amor. Te rogamos, Señor, que en esta hora, bendito Padre, tú tomes el control total. Bendito Padre, te doy la gloria y la honra por darnos tu hermosa palabra, porque ella es la que nos da vida, nos da aliento, Señor, y nos vuelve a ti. Gracias por el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, Padre, porque estamos en este momento dispuestos para recibir, escuchar tu palabra. Gracias te damos porque simplemente eres Dios y eres bueno. Y Padre, todo lo que esté distrayendo nuestro corazón, nuestra mente en esta hora, te lo entregamos a ti y nos enfocamos solamente en ti, Cristo. Ayúdanos a comprender tu palabra y que esta palabra sea como una semilla sembrada en nuestro corazón y que pueda dar fruto en su tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, quiero dar una breve explicación de lo que ya vimos de Juan 12. La semana pasada vimos a una mujer, pero antes de hacer eso me acordé de algo. Quiero que también recibamos a Diego y a Diana, que acaban de llegar de Colombia en estos días. Sean bienvenidos, muchachos, de nuevo. Me da gusto tenerlos en casa. Entonces, hablábamos que la semana pasada vimos que una mujer rompía el perfume en los pies de Cristo Jesús. ¿Cuántos recuerdan eso? Pero hoy veremos a un Cristo que está a punto de ahora el ser quebrantado. Vimos a María derramar lo más valioso que tenía sobre Jesús. Mientras unos adoraban, otros estaban criticando en ese lugar. Mientras María se estaba rindiendo a Jesucristo, Judas calculaba el momento para entregar a Jesús. Y eso reveló una verdad muy poderosa. Cerca de Jesús siempre habrá dos corazones, uno que se entrega y otro que solamente observa de lejos. Pero Juan 12 no termina en Betania. Ahora Jesús entra a Jerusalén. Di conmigo, entra a Jerusalén. La ciudad está llena en este momento. Las calles están agitadas, las ramas se levantan, la multitud grita esta expresión: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero mientras la multitud veía una entrada triunfal, Jesús estaba viendo su cruz. Ellos pensaban que venía a tomar un trono, pero él sabía que venía a entregar su vida. Aquí está la confrontación del capítulo 12. Muchos quieren un rey que resuelva los problemas, pero pocos aceptan a un rey que les pide morir al yo. Di conmigo, morir al yo. Porque desde la entrada triunfal en adelante, Juan 12 cambia la atmósfera. Ya no se trata solamente de adoración. Ahora Jesús comienza a hablar acerca de la muerte. No muerte física, sino una muerte espiritual del yo, del ego, de la autosuficiencia, del orgullo y de la carne. Entonces Jesús suelta una de las declaraciones más profundas del Evangelio. Juan 12:24: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Aquí Cristo establece una ley espiritual eterna. Todo lo que Dios quiere multiplicar, primero lo tiene que quebrantar. Porque en el reino de Dios, antes de la resurrección, hubo una cruz. Antes de la gloria, hubo un proceso. Y antes del fruto, tuvo que haber una muerte. El problema es que muchos quieren fruto sin entierro. Quieren autoridad sin el proceso. Quieren una unción sin obediencia. Quieren la gloria sin la rendición.
y quieren ministerio sin muerte al yo. Pero Jesús enseña, o nos va a enseñar en este capítulo, que el reino no florece en hombres intactos. Di conmigo, el reino, vamos, dilo fuerte, el reino no florece en hombres intactos. Florece en hombres rendidos. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la importancia de este capítulo. Cuando nosotros entramos en el capítulo 2, es el parteaguas de una vida de quebranto, de adoración. Pero ahora el Señor sabe que va directamente a la cruz. Y sabes algo, los que son discípulos verdaderos de Cristo van hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor en este capítulo nos va a enseñar del 12 del versículo 12, ¿sí?, en adelante, cómo es esa vida que el Señor pide. Cómo es esa vida en la que tú y yo tenemos que vivir para poder ser aquellos hijos de Dios, embajadores del reino, hijos con fruto, hijos que reflejen a Cristo. Amén. Así que vamos con lo primero, la entrada triunfal, el rey diferente. Juan 12 del 13 al 15. Otra vez me lo lees, Cami, por favor. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y cantaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Amén. La multitud esperaba a un Mesías político. Ellos creían que el Mesías iba a llegar bien chicocludo, como dicen aquí. Iba a llegar con el cuello alzado, como un gran rabino, y iba a tomar posesión. Pero esperaban que alguien destruyera a Roma. Ese era el concepto que ellos tenían, que cuando llegara el Mesías, ese Mesías iba a destruir la opresión en la que ellos estaban viviendo en ese tiempo. En ese tiempo ellos estaban oprimidos por el imperio, ¿qué?, romano. Los romanos estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Entonces ellos esperaban que cuando llegara el Mesías, ellos fueran librados de la opresión de Roma. Amén. Pero Jesús entra montado en un pollino, en un asnito, en un burrito. En el contexto judío, el caballo simboliza guerra. Di conmigo, guerra. Pero el asno simboliza la paz y la humildad. Jesús estaba cumpliendo Zacarías 9:9. ¿Me ayudas a buscarlo, Cami? Zacarías 9:9 nos da la imagen de lo que estamos viendo ahora en el Evangelio de Juan. Cuando vemos Zacarías, nos va a dar la referencia de cómo iba a llegar nuestro Salvador al mundo, cómo iba a entrar a ese lugar, a esa ciudad. ¿Lo tienes, Cami? Dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Dice que vendrá justo y salvador, y termina con una palabra, ¿cómo? Humilde. Cristo no entró como un conquistador militar, entró como un salvador quebrantado, porque el reino de Dios no se parece al sistema que nosotros vivimos. El mundo dice: exáltate. El mundo dice: impón tu autoridad. El mundo dice: hazte grande, vuélvete poderoso, vuélvete rico. Aleluya. Pero Jesús enseña en Filipenses 2:8 que Él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Aleluya. Tomando forma de un servidor. Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo. Entonces las leyes del reino no son igual que las leyes de la tierra. Aquí en la tierra el que sobresale es el poderoso, el rico, el que tiene más y el que anda mejor vestido. Amén. Pero aquel que es humilde, que no tiene dinero, lo discriminan y lo hacen a un lado. Ok, el Señor Jesucristo no era un hombre pobre, hablando físicamente. Muchas personas creen que cuando el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: es que yo no tengo ni un lugar donde reposar mi cabeza,
Muchos piensan que el Señor Jesucristo vivía escasamente, pobremente. ¿Sabes algo? Dice la palabra de Dios que había personas ricas, lea la Biblia, que le daban al Señor Jesucristo, que veían por Él. Las personas, imagínate, ¿cómo se sostenía la esposa de Pedro? Ponte a pensar en eso. Pedro dedicaba su vida al Señor Jesucristo. Él ya dejó de ser pescador. Cuando Él le dijo, ven y sígueme, dejó totalmente eso. Y hay personas que creen que el Señor Jesucristo vivía aquí en la tierra pobremente, ahí con las sandalias rotas. No, el Señor Jesucristo tenía una apariencia también bien. Aleluya. No andaba como mendigo. Él era Dios, pero Él fue bendecido porque su Padre estuvo con Él. En la palabra de Dios podemos ver varias veces, de repente en películas o en algunos videos, yo he mirado que Jesús preguntando así como que, oye Judas, ¿nos alcanzará para los virotes? No. El Señor tenía, amén. El Señor tenía, no era que vivía escasamente. Entonces cuando dice que Él venía humildemente, no habla de una posición económica, Él habla de una posición del corazón, de un corazón quebrantado. Él no llegó imponiendo autoridad, Él no llegó imponiendo su sabiduría, Él llegó humilde, montado en un pollino. Eso revela una condición de humildad ante los judíos, amén. Porque algún día lo veremos montado en un caballo blanco. Y ahora sí se va a armar lo mero bueno. Amén. Lo que el mundo llama debilidad, Dios muchas veces lo llama carácter. Dios tenía carácter, Jesucristo. Hay personas que quieren plataformas, pero rechazan los procesos ocultos. Quieren ser vistos, pero no ser transformados. Y Dios primero trabaja en lo secreto. Digo conmigo, Dios trabaja en lo secreto. Lo que después va a mostrar públicamente. Amén. Porque la humildad no es pensar menos de ti, es pensar, porque la humildad no es pensar menos de ti. Aleluya. La humildad no es pensar menos de mí. La humildad es pensar qué Dios tiene para mí y qué es lo que tengo que entregarle a Dios para yo poder ser humilde. Así que una vez viendo esta plataforma de cómo el Señor viene y se presenta, antes de entrar al segundo punto, porque el primero es importante, Él nos enseña en este punto humildad. Di conmigo, humildad. Si está ahí tu marido, dile, sé humilde. Y qué feo que te lo diga la esposa, ¿verdad? Y tú así, tú también. Mira, vamos al punto número 2, el grano de trigo. Aquí es donde se pone buena la cosa. La ley espiritual de la muerte. Juan 12:24, Cami, por favor. Y vamos a desglosar todo esto, perdón, dale, Cami. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Otra vez, vamos a leerlo de nuevo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ok, la palabra de cierto quiere decir que es un hecho. No hay vuelta atrás, no hay retorno de su postura. Él dice de cierto, o sea, es verdad y es verdad. Os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. El grano de trigo tiene vida dentro. ¿Cuántos dicen amén? Toda semilla tiene una vida dentro de ella. Tiene potencial, tiene fruto, pero mientras permanezca intacta o intacto, jamás producirá fruto. La semilla necesita algo. Yo aquí me encontré unas semillas en la iglesia, gloria a Dios, por los viejitos que dejan sus semillas de girasol. Y me encontré unas semillas. Y yo dije, qué chido, porque voy a poder dar el ejemplo. Nosotros podemos ver esto y a simple vista, si lo alcanzan a ver, ¿verdad? A simple vista, esta semilla no te ofrece nada. Es simplemente algo que si tú quisieras, pues no es una necesidad, tú la puedes agarrar y la puedes desechar. Pero delante de los ojos de Dios la semilla tiene mucho potencial. Delante de los ojos de Dios la semilla tiene mucho fruto. Toda semilla, dice la Biblia claramente, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo.
yo puedo tomar estas semillas y dejarlas aquí. Y pueden pasar 10 años y esa semilla seguirá intacta. Esa semilla nunca va a cumplir el propósito por el cual fue creada. La semilla fue creada para sembrar y que esa semilla diese fruto, para alimentar, para proveer, para dar. Aleluya. Entonces el Señor Jesucristo hace esta parábola acerca del grano. El grano, mientras permanezca intacto, jamás producirá fruto. Número 1, la semilla necesita ser enterrada. ¿Cuántos han visto cómo entierran la semilla? Los que están ahí en la parte de la agricultura. El agricultor agarra la semilla, avienta la semilla y luego la tapa, ¿verdad? Y sigue aventando y la va tapando con su pie, y así va aventando las semillas en el surco, ¿se llama? Sí, en el surco, y va tapando, ¿no? Y llega un punto donde la semilla fue enterrada, queda en oscuridad y tiene que ser quebrantada. Di conmigo, tiene que ser quebrantada. Ahora di conmigo, tiene que romperse. La semilla como tal tiene una apariencia. Si tú la miras, tú puedes decir, órale, tiene negrito y unas rayitas amarillas. Qué bonita semilla. Pero la semilla no dejará de ser semilla hasta en el momento que no sea aventada a la oscuridad, aventada a aquel lugar donde va a ser enterrada, donde va a morir. Tiene que ser quebrada la semilla, para que entonces su naturaleza física que vemos ahorita en este momento va a desaparecer. Lo que tú miras ahorita es una semilla, pero en el momento que estas semillas sean aventadas a la tierra y esas semillas se tapen con la tierra y queden en la oscuridad y sean quebrantadas, ellas va a provocar vida. Aleluya. Aquí está algo, la semilla no muere porque Dios la odie. Muere porque Dios ve lo que puede llegar a ser muriendo. Aleluya. Por eso el Señor nos manda a morir a nosotros mismos. Somos como semillas, querida iglesia, en la cual tenemos una apariencia, pero cuando llega Cristo a nuestra vida, el Señor dice, sí, eres muy galán, sí, eres muy bonito, trabajas muy bien, pero ¿sabes algo? Hay algo más en ti que tú no estás viendo. Eres una semilla de mi reino y tienes que morir para que entonces seas quebrantado y puedas dar fruto. Toda semilla que no se quebranta no provoca fruto. El Señor Jesucristo fue la máxima expresión de aquella semilla bella en parecer. Dice la palabra de Dios que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Las mujeres cuando lo veían le gritaban a Él lo bello que Él era. Su apariencia era hermosa. Pero después vemos a Isaías relatando la apariencia de Jesucristo, que se hizo solamente una llaga completa. No hubo semejanza de hombre en Él. La semilla que Él era tuvo que quebrarse, romperse, ir a la cruz del Calvario, morir totalmente. Fue a la oscuridad, que fue al infierno total, al abismo, a quitarle a Satanás las llaves del infierno, de la muerte, del Seol. Él tuvo que ser quebrantado. Él fue a la oscuridad, Él fue enterrado, fue llevado a la tumba. Pero cuando Él resucita, nace de Él la mejor planta del mundo, llamada salvación, vida eterna, el pan, la luz. Y ahora vemos al Señor Jesucristo dando fruto, porque simplemente obedeció a morir al yo. Ustedes creen, muchos piensan que como era Jesús, era Dios, Él se le fue fácil ir a la cruz. Pero hay que recordar que Él fue hombre y Él tuvo que negarse a sí mismo. Él en la misma oración, antes de que lo capturaran, Él dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, hazlo. Porque Él sabía lo que iba a venir. Él sabía el sufrimiento, el dolor, la tortura, la agonía que Él iba a pasar.
Hermanos, cuando la semilla es aventada a la tierra, no crees que se la pasa bien la semilla. La semilla es oculta en profundidades. La semilla está en la oscuridad. La semilla empieza a romperse y entonces toma la forma por la cual fue creada. Jesucristo tuvo que morir por ti, por mí. ¿Para qué? Para que diésemos fruto. Y hasta el día de hoy, gracias a esa semilla santa que fue el Señor Jesucristo, tú y yo estamos aquí y somos salvos. Amén. La semilla debe caer. Te voy a hablar el proceso de la semilla. Número 1, la semilla, di conmigo, la semilla debe caer. Si el grano no cae, caer habla de rendición. Muchos quieren subir, muchos quieren alcanzar algo, alguien, pero primero hay que caer delante de Dios. ¿Sabes algo? Si tú crees que tu vida está perdida, hoy te tengo una buena noticia. Rinde tu vida a Cristo y Dios te va a dar el destino de tu vida por el cual estás en esta tierra. Porque hoy en día hay mucha gente que no sabe por qué está viva. Pero cuando te rindes al Señor, cuando te dejas caer en los brazos de Cristo, Dios dice: oh, mira, mucha gente te miraba y te despreciaba, pero quiero decirte que eres una gran semilla. En ti veo potencial. Vas a ser pastor, y mejor que el pastor Jonathan. Aleluya. Caer habla de esa rendición. Muchos quieren subir. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él nos va a exaltar. Di conmigo, el orgullo mantiene la semilla en la mano. ¿Qué significa eso? No, yo ¿para qué voy a la iglesia? De nada sirve ir a escuchar a ese loco. ¿Para qué voy? La semilla en la mano, tu orgullo en la mano. No, yo puedo, si cuando era niño yo salí, ahora que soy viejo mucho más. Amén, el orgullo en la mano. Y el Señor dice: suelta la semilla, suelta tu vida delante de mí, ríndete, humíllate delante del Señor y Él te va a exaltar, iglesia. El orgullo mantiene la semilla en la mano, pero la humildad siempre va a soltar la semilla. Amén. Dile que está a tu lado: suelta la semilla. Y como siempre da el otro: tú también. La semilla número 2 debe ser enterrada. La tierra representa esto. Di conmigo: procesos, oscuridad, momentos donde no tienes a Dios o donde no lo entiendes a Dios. Porque toda semilla verdadera pasa temporadas donde parece ser olvidada. Imagínate la semilla que se sembró en una hectárea, en unas 50 hectáreas. El que la sembró se olvidó de ella y parece olvidada, pero va a llegar el día en que aquel que la sembró va a llegar donde ella dio fruto y va a decir: wow, qué árbol tan bello. Mira, la tierra representa procesos. Iglesia, Dios te va a meter a procesos. Cuando tú quieres seguir a Cristo, Juan está diciendo: quieres seguir a Cristo, tienes que morir a tu yo. Tienes que morir a lo tuyo, a lo que tú estás aferrado en esta vida. Ahora no quiere decir que tienes que dejar tu trabajo y tienes que dejar, no, tienes que morir a tus deseos, a tus pasiones. Hay gente que está cansada literalmente de su vida. Diario lo mismo y entran hasta en depresión porque ya no le hayan sentido a la vida. Pero el Señor dice: ok, si ya no le hayas sentido a la vida, entrégamela a mí. Tú eres una semilla. Muere a tu yo, entrégame tu vida y vas a ver el potencial que tú tienes. Los procesos no serán fáciles. Aquel que te vende un evangelio que el cristianismo es color de rosa es una mentira, porque el ser cristiano es morirse a tu vida pasada. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Aquel que te dice: no, si tú te haces cristiano, mira, se acaban las penas y el dolor, eso es mentira.
hay más penas y hay más dolor, pero ¿sabes qué? Hay más procesos también. Pero la Biblia dice que confiad, porque de todas ellas nos librará el Señor. Es mejor pasar procesos con Dios que pasar procesos sin Dios. Con Dios tiene respaldo y tiene salida. Sin Dios, la gente no encuentra la salida. Va a haber momentos de oscuridad en tu vida cuando mueres a tu yo. Va a haber momentos totalmente oscuros donde no ves la salida. Pero Dios necesita que le entregues tu vida. Va a haber momentos donde no entiendes a Dios. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy en esta condición? Hay procesos donde sientes que Dios te enterró, pero la realidad es que Él te está sembrando. Así que si estás atravesando por este proceso de muerte, hoy quiero decirte, vas por buen camino. Si estás pasando por procesos duros, donde sientes que Dios te ha enterrado en el olvido y no sabe más de ti, quiero decirte algo: Dios no se ha olvidado de ti. Él conoce, dice la Biblia, que hasta sabe cuántos cabellos tienes. Es fácil para los pelones, pero para los que estamos llenos de cabello, Él los conoce cada uno. Así lo dice la Biblia. Él conoce cuántos granos de arena hay en el mar. Así que Él conoce el potencial que tú tienes, iglesia. Él conoce tus procesos. Él no te ha enterrado y se ha olvidado de ti. Él te enterró para sacar el potencial tuyo. Cada vez que tú caes en oscuridad, lo que la gente no sabe es que no te estás destruyendo. Lo que la gente no sabe es que te estás levantando y yendo a otro nivel más grande en gloria, porque tú no eres solamente un ser humano, tú eres una semilla en las manos de Dios. Y Dios anhela que mueras a tu yo. Amén. Ahí es donde muchos abandonan al Señor Jesucristo, cuando viene el tiempo de morir. A mí me ha tocado ir con familias donde me ha tocado ir con muchas familias, pero una de las dos que conocí más tremendo fue que una familia empezó a ir a la iglesia, empezó a congregarse, y en medio de ese tiempo, pues la mujer también seguía yendo a la iglesia católica. Yo respeto mucho a los católicos, yo nunca hablo mal de ellos, pero lo que la Biblia dice es que tú no puedes servir a dos amos. Y la Biblia dice también que de una fuente no puede salir agua dulce, agua salada. ¿Cuántos dicen amén? Y llego yo con ellos y me dicen: es que queremos que ore por la casa y esto y lo otro, pero pastor, queremos decirle algo. Queremos ver si cada 15 días podemos ir a la iglesia. Ah, está bien, le dije. ¿Por trabajo? No, es que queremos ir también a la católica, para que las niñas y mis hijos sigan yendo al catecismo. Yo le dije: a ver, espérame. Aquí nomás hay un rumbo. O tomas la verdad que es Cristo, o sigues tú en tu vida cultural, porque esa es una vida cultural. Amén. La mamá es católica, el hijo es católico, la otra es católica, y todos llegan el mismo rumbo, pero nunca hubo un cambio de vida. Cuando llegas a Cristo Jesús transforma tu ser. Aleluya. Entonces me dicen eso y yo le digo: no, ¿sabes qué? Tienes que morir a tu yo. Y ahí es donde muchos abandonan a Dios, porque ven a Dios, lo vimos en jueves pasados, ven a Dios como un amuleto. Cuando me siento triste, voy con los cristianos, porque con los cristianos está bien chido. Pero cuando tengo que guardar postura con mi familia, tengo que ir a la otra iglesia. Aleluya. Y Dios dice: tienes que ser radical. O soy yo o no lo soy. O mueres a tu yo y me exaltas. Hay personas, hijos de Dios, que les da vergüenza decir que son cristianos en su trabajo. ¿Cuántos de los de aquí son cristianos? Y el amigo, ¿verdad?, que te conoce: no te hagas, tú eres cristiano. El cristiano ahí está. Y tú: chale, sí, soy cristiano. Eso no es morir a tu yo. Aún tu yo está por encima de Dios. Cuando tú mueres a tu yo, gritas lo que gritó Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí.
Porque has muerto a tu yo, has muerto a tu vida y has tomado ahora la vida de Cristo. ¿Cuántos saben que la vida de Cristo es hermosa? ¿Y cuántos saben que tu vida de repente apesta? Entonces, ¿por qué no tomas la vida de Cristo? ¿A cuántos les gusta los tacos de barbacoa? ¿Y a cuántos les gusta una buena ensalada con mucho apio? Siempre te vas por lo que más te gusta, ¿no? Ok, si tú sabes que la vida en Cristo es lo mejor, ¿por qué no tomas su vida? ¿Sabes por qué? Porque estamos llenos de ego. Estamos llenos de nuestro yo. No queremos perder nuestra vida, nuestra reputación. El qué dirán de mí, qué va a pasar conmigo y en mi trabajo, cómo me van a ver. Y ahora la tía que me regaló aquel santote, ¿qué me le voy a decir cuando sepa que lo tiré? Y etcétera, etcétera. Ok, si tú te has apasionado por Cristo, ahora Cristo está en ti, te dice, ¿sabes qué? Ya no hay ningún santo en tu casa, solamente yo soy el santo. Ya no hay ningún ídolo, ahora solamente somos tú y yo en la intimidad. Ahora solamente necesito que tú sueltes la semilla a la tierra y me sigas de corazón. Dios nunca entierra algo para destruirlo, lo entierra para multiplicarlo. Cuando Dios te arroja a la tierra y tú mueres, te multiplicas. ¿Sabes algo? Yo tuve que desechar muchas cosas de mi vida. Si yo hubiera querido, hoy en día tuviera una casotota y un carrotote. Porque cuando estuve trabajando me ofrecieron la dirección de una empresa. Así. Y en el mismo día me ofrecen esto, un domingo, porque en ese día, en ese tiempo iba a la iglesia y saliendo de la iglesia me iba al trabajo. Ese día me ofrecen la dirección y me dijeron, tú vas a ganar por quincena entre 45 o 50 a la quincena. ¡Qué padre! Yo dije, no, empecé a sacar cuentas. No, en 3 meses, en un año, Padre Santo, Dios, has abierto las bendiciones del cielo. Y ese día llego a la iglesia con mi pastor, el que es mi pastor ahorita, y me pasa al frente, en medio de la congregación, y agarra un bote de ese de aceite y dice, Jonathan, el Señor quiere que le sirvas y Dios va a poner en ti gracia con los hombres y vas a predicar el evangelio y tu boca será una boca que hablará palabra del reino y traerás profecía a la iglesia y vendrán muchas cosas a tu vida, pero solamente tienes que decir hoy al Señor sí y a tu yo no. Eso implicaba, hermanos, si yo decía que sí al trabajo, yo tenía que dejar la iglesia, porque mi vida iba a ser absorbida por el trabajo. Y ese día, hincado, lleno de aceite en mi cabeza, lo primero que se me vino fueron los miles que iba a ganar. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, o son los miles o soy yo. Y decidí a Cristo Jesús, porque yo morí a mi yo y me he multiplicado en ustedes. Y ustedes se van a morir a sí mismos y se van a multiplicar en otros más. Esa es la función de la semilla cuando muere. Aleluya. Número 3, la semilla debe romperse. La cáscara de la semilla debe quebrarse. Ahí está el dolor, porque Dios no solamente quiere bendecirte, Dios quiere transformarte. Romanos 8:29, búscamelo, Cami, ¿no? Romanos 8:29, vamos a ver qué es lo que nos dice esta palabra. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Déjame ese versículo ahí. Mira, ven, Diego.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando tú vienes a este mundo y no has recibido a Cristo en tu corazón, tú vienes con una imagen, ya sea la imagen de papá, la imagen de mamá, la imagen de la sociedad, la imagen de tu escuela, la imagen de tu trabajo, ¿sí? Si eras cholo, fresón, tú traías una imagen. Pero dice que Dios desde antes te conoció y también te predestinó para que fueses hechos conforme a una imagen. ¿A la imagen de quién? De su Hijo Jesucristo. Cuando Diego decide en su vida un día rendir su vida al Señor, lo que sucede en Diego es que le dice adiós a esta imagen. La semilla, para que pueda dar fruto, tiene que decirle bye a su figura, a su diseño, a su imagen de semilla. Y Dios le dice: yo no te quiero así. ¿Sabes algo? Hasta cuando Dios entra en la vida del hombre, hasta su imagen cambia. Yo he visto personas que se vestían con la greña largota y así, y cuando Dios los toma, solitos, no necesitan que llegue el hermano ese que diario anda ahí detrás de los hermanos, ¿verdad? Ese camisa no es de Dios. No necesitas de eso. El Espíritu Santo solo te revela a ti que ya no tienes que tener la greñota. Y de repente me ha tocado verlo. Ahora, no está mal que uses greñotas. Si te late la greña larga, pues déjatela. Pero lo que voy es que aún en lo visual, Dios transforma. No solamente en lo espiritual. Nos ha tocado ver a mi papá y a mí como hombres que eran alcohólicos, malos, ahora en su persona los ves distintos. Te dices, wow. Entonces Dios, cuando dice Diego decide morir a su yo, él dice: ya no quiero más esta vida. Entonces dice Dios: ok, Diego, yo tengo reservado en mi reino tu imagen. Y Diego: ¿cuál es? Simple. ¿Te acuerdas de Jesucristo? ¿Escuchaste de él? Sí, esa imagen tengo para ti. Ahora eres tú, caminando, actuando, viendo, haciendo las cosas como Cristo las hacía. Ahora tu vida quedó a un lado y ahora Cristo toma la postura en tu vida, y ahora tu vida le pertenece a Cristo Jesús. Ya no es lo que tú quieras, ya no es lo que tú anheles. Ya no puedes planear ni siquiera tu día de mañana, porque tienes que pedirle primero autorización a Dios. Si Dios quiere, el domingo me voy a echar una birria. Pero hay unos que lo aseguran: no, el domingo te veo a las 8 de la mañana, sí o sí. Caray, no, pues sí. Y al día siguiente muere. Cuando tenemos el diseño de Dios, vivimos conforme a Cristo, no conforme a nuestro yo. Si Dios quiere, Señor, ve delante. Señor, quiero hacer un trabajo, un empleo, pero tú ve delante, abre las puertas. Y si no es de ti, cierra las puertas. Señor, necesito un trabajo, necesito esto en mi vida, necesito esto para mi familia, pero ve tú al frente, tú guíame. Gracias, Diego. ¿Sabes? Alguna vez me recuerdo, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Solteros. Eso. No le hace que tengas 60 y seas soltero, levanta la mano. Eres jovenazo. Hay personas, hay jóvenes que están empeñados en alguien que no. Y Dios es como: ok, tú eres mi hijo y yo tengo algo para ti, pero tú estás empeñado en algo que no es tuyo. Quiero darles un consejo a los jóvenes: cuando tú busques un hombre o una mujer, tiene que tener esto: su yo está muerto, pero si su yo está vivo, no te conviene mujer, no te conviene hombre. Porque sabes algo, siempre te va a decir ella: dame a mí, tu Dios o yo. ¿Por qué vas tanto a la iglesia?
¿Sabes cómo sabes que ese hombre no te conviene o esa mujer? Esa famosa palabra de la toxicidad. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde? Eso no es morir a su yo, aunque sean cristianos. Morir a su yo es confiar en que mi novia, esté donde esté, anda chido, y yo también. Ahí es donde te puedes dar cuenta si tu yo ha muerto, joven, o no ha muerto. Cristo vive en mí. Imagínate a Cristo. Vero, ¿dónde estás? Vero, ¿y por qué vas? Vero. Cristo, ya sé que no tengo que pecar. Cuando tú mueres a tu yo, le das libertad al Espíritu Santo que tome decisiones por ti. Le das libertad al Espíritu Santo que tome a la persona correcta para ti. No te empeñas en lo tuyo, te empeñas en lo que Dios ya tiene para ti. Cierra las puertas que tienes que cerrar. Aunque me encante esa muchacha, pero si no es de ti, Señor, ciérrala. Hay jóvenes que no son valientes en eso, ¿eh? No, Él es el amor de mi vida. ¿Qué voy a hacer? Él es el que me saca a pasear. No hay otro como Él. Vele, mamá, ese dientito chiquito que tiene. No. Y Dios tiene lo mejor para ti. Y tú estás perdiendo tu tiempo en otra cosa. Deja. Si tienes ahí un joven a un lado, dile: deja que el Espíritu Santo tome por ti, que escoja por ti. Muere a tu yo. Es que a mí me gustan altos, güeros, rubios y bien mameis. ¿Y qué si Dios te manda a un indio bajado del cerro? Pero es un hijo de Dios que te ama, trabajador, lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes algo? La caja se va a podrir, pero ese hombre ha decidido morir a su yo para que Cristo sea glorificado. Mira, a mi esposa le gustaban los altos y agarró un chaparro. No, nunca me lo ha dicho, pero una vez así casi me la tiró. Porque le hicieron un comentario, no sé qué pasó, y ella dijo: usted es que nomás veía que estaba chaparro. O sea que nada le gustó de mí, hermanos, nomás que era cristiano, hijo de Dios, y que me ungieron un día. Y dijo: de aquí me agarro, porque otro no voy a agarrar. Entonces, hermanas, jovencitas y jovencitos, no te fijes en la apariencia. Fíjate en que haya muerto a su yo, que haya muerto para que Cristo reine en su vida. El problema es que queremos muchas veces ver el fruto, ver algo en Dios sin ser quebrantados. La semilla que no se quebra no se convierte en fruto. El aceite sale, escucha bien esto, el aceite sale cuando el olivo o la oliva es prensada. ¿Cuántos dicen amén? Tú agarras una oliva, la metes a la prensa y saca el aceite. El vino sale cuando la uva es aplastada, destruida, su figura. El perfume salió cuando la mujer quebró el frasco. Y el trigo produce cuando la semilla ya murió. Así que, queridos hermanos, no ames tu yo. Imagínate una oliva, ¿verdad? No me prensen, no. Al Señor, al dueño del ¿cómo no? Para eso estás. Órale. Pero ¿sabes algo? Dios todavía es misericordioso contigo y te dice: si quieres, puedes dar fruto. Pero si no quieres, pues abril. Hay otro que sí va a querer ser aplastado. Va a haber otro que sí va a querer ir a la cruz conmigo. Va a haber otro que sí va a tomar su cruz y va a seguir a Cristo. Va a haber otro que sí se va a multiplicar. Va a haber otro que sí va a tener una dirección del cielo. Va a haber otro que sí va a ser bendecido. Si tú no lo quieres, déjalo. Sigue como una semilla ahí, olvidada. Pero si quieres cambio, entra en el proceso.
entra en el proceso. La semilla nunca verá el fruto mientras se aferre a su forma original. Y muchos no creen porque aman demasiado la versión vieja de sí mismos. Hay gente aferrada a su orgullo, a su carácter, a su comodidad, a su pecado oculto, a su necesidad de tener el control. Pero el reino demanda muerte. Gálatas 2:20, con Cristo. ¿Con quién? Estoy juntamente crucificado. Escucha bien estos ejemplos, con esto termino. En el matrimonio, a veces, el fruto viene cuando muere el orgullo de querer tener siempre la razón. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que cuando tú te casas te vuelves uno. Ya no son dos semillas. Ya no es la semilla de girasol y la semilla de manzana, no. Ya es una sola semilla. Y esa semilla tiene que ir a ese proceso de muerte para que muera el orgullo. Sí, sí, amor, en mí hay orgullo. Y la esposa, sí, yo también soy orgullosa. Pero ¿sabes algo? Hoy en día vemos que los matrimonios dicen: no, pues ¿qué pasa? Pues si yo soy el hombre. Aquí si se va una, es ella. Aleluya. Pero cuando muere el orgullo, viene la bendición al matrimonio. Viene la transformación al matrimonio. En el ministerio, muchas veces, Dios muchas veces rompe la necesidad de reconocimiento antes de entregar autoridad. Hay personas que quieren servir en el ministerio y necesitan reconocimiento. Qué bien lo hiciste, Diego. Oh, eres el mejor. Qué bárbaro. Pero si yo no le digo eso, ay, el pastor no me pela, se le va. Vámonos. Esto se le va, pastor. Lo que la gente hace es que no sabe que no me están sirviendo a mí, le están sirviendo al Señor Jesucristo. Y tú tienes que morir al reconocimiento, al aplauso del hombre, para que puedas morir y puedas servir, y entonces vas a dar fruto. En las finanzas hay personas que nunca aprenden dependencia porque siempre han confiado más en el dinero que en Dios. No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. Pues muere a tu dependencia el dinero y di: Señor, tú eres mi rey, tú eres mi todo, tú eres mi dador, tú eres mi multiplicador, tú eres Jehová Jireh, aquel que lo suple todo. Yo no dependo de mi trabajo. Ahora no te estoy diciendo vete a rascar la panza, hombre. No, trabaja. Pero no tienes que poner tu confianza, tienes que romper la semilla de la dependencia para que Dios florezca en ti un fruto de permanencia en Él. En la oración muchos buscan respuestas rápidas. Señor, dame, suple. Pero muchas veces Dios usa silencios largos para romper tu autosuficiencia. ¿Por qué no contestas, Dios? Y Dios callado. Es que no me amas, me has olvidado. La semilla muchas veces se siente olvidada, pero tiene que pasar por el proceso de entierro, de oscuridad, de quebranto. Y después el Señor dice: ok, ahora va mi poder. La semilla en la oscuridad, lo más impresionante es esto: la semilla trabaja más cuando nadie la ve. ¿Escucharon eso? La semilla trabaja más cuando nadie la ve. Y hay creyentes frustrados porque sienten que no está pasando nada en su vida. Pero debajo de la tierra, las raíces están creciendo, algo se está formando, Dios está desarrollando carácter, porque el fruto visible siempre nace de procesos invisibles.
Aleluya. Quiero terminar con este último punto. Ya hablamos acerca de la semilla. Dame nomás 3 minutos, ¿me lo pueden dar? El que ama su vida la perderá. Juan 12:25. Jesús confronta el ego humano. El evangelio moderno muchas veces enseña comodidad, éxito, bienestar. Búscame Juan 12:25, Cami, por favor. Pero Jesús enseñó muerte al yo. Fíjate lo que dice Juan 12, versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Mira, si se te olvidó todo lo que te dije en esta noche, saca tu teléfono, tómale captura a la pantalla, llévate esta imagen y ponla en tu celular de fondo de pantalla. Quita a tu perro que tienes ahí, sí, no, quítalo, y pon este versículo ahí en el fondo de pantalla para que cada vez que la abras veas: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la va a guardar. Eso debe provocar en nosotros alegría, hermanos, porque es necesario decirle al Señor: Señor, ya no amo esta vida. Mas el que aborrece su vida en este mundo, ya no quiero la vida de este mundo. Ahora vas a ganar una vida, pero una vida eterna en el Señor Jesucristo. Pero el que se aferre, el que ama su vida, el que está apasionado por no dejar lo suyo, dice que esa vida la va a perder. Porque va a llegar el día en el que estemos en el tribunal de Cristo, y ese día el Señor va a juzgar a vivos y a muertos, y va a nombrarnos: Darío, un paso al frente. Darío, ¿amaste tu vida o aborreciste tu vida? No, pues yo creo que, pues, ¿tú qué dices? No, tú dime. No, sí la amé. Y va a haber otros que digan: sí la aborrecí, Señor. Por causa tuya aborrecí mi vida. Ya no quería esa vida. El Señor te va a decir: has ganado una, mi vida. Y en mi vida no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor, no hay agonía. Ven, hijo. El evangelio cómodo muchas veces se enseña en muchas iglesias: que vas a estar cómodo, que vas a tener éxito, que vas a tener bienestar. Y sí, sí lo puedes tener. Pero Jesús enseñó la muerte al yo. Niégate a sí mismo y toma tu cruz cada día. Lucas 9:23. Niégate a ti mismo y toma tu cruz cada día. Jesús no vino a ser accesorio de vida, vino a ser el Señor de tu vida. Jesús no es el accesorio que cargas y de repente sale un ratero y la sacan de Cristo. No. El Señor no es un accesorio que de repente no hay dinero y ahorita, Señor, multiplica. No tenemos a un Dios así. Tenemos a un Dios que murió en la cruz, y Él desde la cruz dice: perdónanos porque no saben lo que hacen. Pero tiempo atrás les dice: toma tu cruz, Vero, y sígueme. Toma tu cruz y sígueme, Jaime. Toma tu cruz y sígueme, Roberto. Toma tu cruz y sígueme, Jonathan. Háganlo. Aborrece tu vida. Y si la aborreces, vas a ganar una. Pero si la amas, la vas a perder. Jesús no vino a ser un accesorio. Dejemos de ver a Cristo como un accesorio, como aquel que nos puede dar algo a cambio de algo. Cristo es simplemente el Señor de mi vida. Yo me rijo por lo que Él quiere. Yo me rindo a Él totalmente. No necesitamos, de verdad se los digo, si nosotros rendimos nuestra vida al Señor, nada, di conmigo, nada. Otra vez dilo fuerte: nada te faltará, iglesia. Ríndele tu vida al Señor y nada te va a faltar. Nada. Y Juan 12:28 termina diciendo algo poderoso. Léemelo, por favor, Cami. Juan 12:28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Otra vez. Padre, glorifica tu nombre.
Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La madurez espiritual llega cuando tu prioridad deja de ser comodidad y se convierte en obediencia. Otra vez, la madurez espiritual llega cuando tu prioridad deja de ser comodidad. Es que el domingo a las 10. ¿No hay otro horario? ¿En la tarde no hay? Tienes que morir a tu yo. Tienes que morir muchas veces a tu descanso para que Cristo sea glorificado en tu vida. Y entonces vas a ver algo poderoso. Hay creyentes que aman a Dios mientras todo va bien, pero los procesos revelan quién realmente está rendido a los pies de Cristo Jesús. En Juan 12:40 habla de una ceguera espiritual. Búscamelo acá en Juan 12:40. Muchos vieron milagros, pero aún así endurecieron su corazón. Fíjate. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. La tragedia no es escuchar la voz de Dios. La tragedia es escucharla tanto que ya no produzca en ti reacción. Esa es la tragedia. A veces te acostumbras a escuchar tanto que pierdes la sensibilidad del poder de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? La tragedia no es escuchar la voz de Dios. La tragedia es escucharla tanto que ya no produzca reacción en ti. Si cada jueves y cada domingo que tú vienes a la iglesia te sales sin ninguna reacción en tu vida, empieza a decir el Señor: ¿por qué? Algo está pasando. Le has perdido desinterés a la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Aleluya. Por eso debemos cuidar el hambre espiritual, pásenlos de la alabanza, y la sensibilidad y el temor de Dios. Porque puedes estar rodeado de ambientes espirituales y aún así endurecerte como lo hizo Judas y seguir traicionando a Cristo Jesús. Juan 12 nos deja frente a una decisión. ¿Queremos solamente admirar a Jesús o estamos dispuestos a morir para seguirlo? Porque María rompió el perfume, Jesús rompió su cuerpo y ahora Cristo nos llama a romper el yo. El reino de Dios no se edifica con hombres intactos, se edifica con hombres rendidos. Y quizás el mayor problema de esta generación es que quiere resurrección, quiere ver el milagro sin la cruz, sin la crucifixión. Quieren corona sin clavos, quieren fruto sin morir. Pero Jesús sigue diciendo en Juan 12:24: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Lo que no muere, iglesia, se queda solo, pero lo que se rinde a Dios termina multiplicándose para su gloria. Aleluya. ¿Si has visto esos hombres que tienen negocio exitoso, familia, hijos, y de repente ya no tienen nada? Porque amaron su vida. Amaron más al amante que a su esposa. Amaron más el placer que al Señor Jesucristo. Pero cuando tú decides morir a tu yo, Dios guarda tu familia, Dios guarda tus bienes, los multiplica y te multiplicas en otros. Aleluya. Ponte de pie en esta noche.